Aquí están las vértebras torácicas y las costillas. Aquí se encuentran la cabeza de la costilla, el tubérculo, el cuello y el ángulo. Aquí se encuentran las articulaciones costovertebral y costo transversal. Aquí están los cartílagos costales. Aquí está el reborde costal y aquí el esternón, el manubrio, el cuerpo y el proceso sifoides. Aquí está la abertura torácica superior y la abertura torácica inferior. Aquí están la clavícula, la escápula, la articulación esternoclavicular y la articulación acromioclavicular. Los huesos del tórax son las vértebras torácicas, los 12 pares de costillas y el esternón. Conectando los 10 pares de costillas superiores al esternón están los cartílagos costales. La primera costilla es algo pequeña. Como todas las costillas, se dobla inferiormente desde la espalda hacia el frente. Observaremos la primera costilla en un momento. Desde la primera costilla a la tercera, el tórax se amplía en forma de bóveda, hasta 2/3 partes de su ancho total. Desde la tercera costilla hasta la séptima, se engrosa un poco más en forma de cono. Desde la séptima a la duodécima, el tórax se estrecha un poco y las costillas se vuelven mucho más cortas. El esternón, comúnmente conocido como hueso del pecho, tiene 3 partes: el manubrio, el cuerpo y el proceso sifoides. El manubrio se une al cuerpo por medio de una articulación cartilaginosa, la cual puede realizar un pequeño movimiento. Hay un leve ángulo entre el manubrio y el cuerpo, el ángulo del esternón, que es fácil de palpar, así como el borde superior del manubrio. Los cartílagos costales forman una serie de uniones flexibles y elásticas entre las costillas y el esternón. Los primeros cartílagos costales se articulan con el manubrio, los segundos se articulan cada uno con la articulación entre el manubrio y el cuerpo, y de los terceros hasta los sextos o séptimos se articulan con el cuerpo. Así es como se ven los cartílagos costales en el cuerpo vivo. Son algo flexibles. Se muestran aquí las articulaciones costocondrales, donde los cartílagos se unen a las costillas. Los 4 cartílagos costales inferiores, séptimo, octavo, noveno y décimo, se unen entre ellos en serie, formando el reborde costal o arco costal. El ángulo entre los 2 rebordes costales se denomina ángulo infraesternal. El proceso sifoides se proyecta hacia abajo en el ángulo infraesternal, donde puede palparse fácilmente. Las costillas decimoprimeras y decimosegundas no están unidas al reborde costal. Como no están unidas al esternón, se denominan costillas flotantes. Las costillas, el esternón y los cartílagos costales forman un contenedor expandible para los pulmones y el corazón. Esta gran abertura, formada en cada lado por el reborde costal y las últimas 2 costillas, se denomina abertura torácica inferior. Está casi completamente ocupada por el diafragma, que separa el tórax del abdomen. El espacio superior, mucho más pequeño y que está formado por el manubrio, las primeras costillas y la primera vértebra torácica, se denomina la abertura torácica superior. Una vez observado el tórax como un todo, examinemos una costilla típica, la sexta costilla. Esta es delgada y plana, así como curva, en forma de espiral. Por detrás hay 2 engrosamientos, la cabeza y el tubérculo, que están separados por el cuello.
La curvatura de la costilla está interrumpida por este ángulo que marca la inserción del ilio costal, un músculo del dorso que ya hemos visto. Al frente, el final de la costilla se vuelve cóncavo para el anclaje del cartílago costal. La cara externa de la costilla es ligeramente curva. La cara interna está marcada debajo por este canal, dentro del cual discurren los vasos y nervios intercostales. La primera costilla es la más curva de todas las costillas. También es la más ancha. Cuando se observa de lado, su borde superior está en un plano de 30 grados con la horizontal. Adicionalmente, cuando se ve de frente, su superficie plana se dirige hacia abajo, aproximadamente 30 grados. El cartílago costal de la primera costilla se articula con el manubrio del esternón, no por arriba, sino más inferiormente, en su parte más ancha. El primer cartílago costal es corto y ancho. Difícilmente permite algún movimiento, así que las dos primeras costillas, junto con el manubrio, se mueven hacia arriba y abajo como un arco sólido. Se muestra aquí una disección del manubrio y las dos primeras costillas, con todas las demás costillas eliminadas. Aquí se muestra el movimiento que realizan estas dos estructuras cuando respiramos profundamente, hacia adentro y hacia afuera. Los huesos de la región del hombro, las clavículas y las escápulas. Aquí se encuentra la clavícula y aquí la escápula u omóplato. Estos dos huesos se articulan con los huesos del tórax en un solo punto, aquí. El borde medial de la clavícula se articula con el punto más alto del manubrio, formando la articulación esternoclavicular. La clavícula es fácil de palpar. Aquí está su borde medial. La primera costilla es difícil de palpar, porque se encuentra tanto debajo como detrás de la clavícula, y también porque hay una banda muscular gruesa enfrente de ella. El borde lateral de la clavícula se articula con su proyección sobre la escápula, el acromion, formando la articulación acromioclavicular. Más allá de esta unión ósea, bastante móvil, la escápula se mantiene completamente unida al cuerpo a través de músculos. Por lo tanto, es capaz de un amplio rango de movimiento alrededor del tórax, hacia arriba y hacia abajo, y también hacia adelante y hacia atrás. La cabeza de la costilla tiene dos caras articulares. Estas dos caras se articulan con los cuerpos vertebrales por encima y por debajo, para formar la articulación costovertebral. Esta superficie en el tubérculo de la costilla se articula con la punta del proceso transverso para formar la articulación costotransversa. Estas dos articulaciones son sinoviales. Permiten los movimientos de la costilla que ocurren en la respiración. Las articulaciones entre las costillas y las vértebras están unidas mediante ligamentos. Los más fuertes son el ligamento radiado, aquí, y el ligamento costotransverso superior, aquí.
Aquí están los rotadores cortos, los largos y los multífidos. Aquí se muestran los erectores de la columna, el espinoso, el longísimo y el iliocostal lumbar. Revisemos ahora las características del conducto vertebral. Aquí están la médula espinal, la dura madre, la aracnoides, la pia madre, el espacio subaracnoideo y el espacio epidural. Aquí se muestran los filamentos posteriores formando la raíz posterior y los filamentos anteriores formando la raíz anterior. Aquí está el ganglio de la raíz posterior o ganglio espinal. Aquí están el nervio espinal, el ramo primario anterior y el ramo primario posterior. Finalmente, aquí se encuentra la cola de caballo. Observaremos primero un corte transversal del conducto vertebral. Este corte que se muestra se ha realizado a través de la sexta vértebra torácica. Aquí se muestra la médula espinal, solo llena en parte el conducto vertebral. En cada lado hay dos líneas de filamentos nerviosos, uno que comienza en la cara ventral y otro en la cara dorsal del cordón. Estos filamentos forman los nervios espinales, como podrá verse en un momento. La médula espinal yace en esta fuerte capa protectora, la dura madre, tapizada en su interior por una membrana anclada débilmente, la aracnoides. La médula está cubierta por una membrana externa anclada firmemente, la pia madre. El espacio entre la aracnoides y la pia madre se denomina espacio subaracnoideo. En el cuerpo vivo está lleno de líquido cefalorraquídeo. El espacio entre la dura madre y la pared del conducto vertebral se denomina espacio epidural. Está lleno de grasa, tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos. Para observar el contenido del conducto vertebral de principio a fin, lo visualizaremos desde atrás, en una disección en la cual las láminas han sido divididas a lo largo de estas líneas, así como han sido eliminadas. Aquí está el sacro. Y aquí, la base del cráneo. Los tejidos que ocupan el espacio epidural han sido eliminados para obtener una visión clara de la dura madre. Aquí se muestra la dura madre. El manguito de dura madre se denomina saco dural. Está abierto en la punta superior y cerrado en la inferior. Aquí se encuentra la base del cráneo. El saco dural discurre por el foramen magno, convirtiéndose en una capa continua de dura madre que rodea el cerebro. En la punta inferior, dentro del conducto vertebral del sacro, el saco dural se va adelgazando hasta terminar afilado a nivel del segundo segmento sacro. Para observar la médula espinal, se divide la dura madre en la línea media y se aparta hacia un lado. Aquí está la médula espinal. Se muestran aquí algunas raíces nerviosas que examinaremos en un momento. La médula está anclada a la dura madre por una serie de delgados ligamentos triangulares, los ligamentos dentados. Para estudiar el origen de los nervios espinales, ascenderemos a la región cervical. Cada nervio espinal emerge de un pequeño paquete de filamentos posteriores que se unen para formar la raíz posterior del nervio, de función sensitiva.
y un paquete similar de filamentos ventrales que se unen para formar la raíz anterior de función motora. En la región cervical, las raíces nerviosas siguen un curso ligeramente oblicuo inferior. En la región torácica su curso se torna más oblicuo. Aquí, justo en el punto final de la médula espinal, esta línea continua de filamentos nerviosos da lugar a numerosas y largas raíces nerviosas que discurren verticalmente hacia abajo, casi ocultándose en cada punto final de la médula, aquí. Por debajo de este punto el saco dural está ocupado no solo por la médula, sino por esta correa de raíces nerviosas verticales, lumbares y sacras, la cola de caballo. Las raíces nerviosas abandonan el conducto vertebral dos a la vez, a lo largo de todo el camino que desciende hasta el final del sacro. Así como las láminas, a lo largo de estas líneas, como en la disección previa. Se muestran aquí las raíces de un nervio abandonando el saco dural. Aquí se encuentra el nervio, emergiendo del foramen intervertebral. Para ver el curso completo del nervio, es necesario retirar esta parte de la vértebra. Aquí está la raíz posterior del nervio. Y aquí la raíz anterior. El manguito de dura madre que rodea las raíces nerviosas emerge con la capa externa del nervio espinal. Este engrosamiento en el comienzo del nervio espinal es el ganglio de la raíz posterior. El nervio espinal discurre hacia adelante y lateralmente para salir desde el foramen intervertebral. Para observarlo de forma más clara, regresaremos a la etapa precedente de la disección. A medida que el nervio espinal emerge, este se divide en este pequeño ramo primario posterior y este ramo primario anterior más largo. El ramo primario posterior de los nervios espinales discurre hacia atrás para inervar los músculos y la piel en la parte posterior del cuerpo. El ramo anterior discurre anterior y lateral para inervar el resto del cuerpo. Este ramo anterior tiene una longitud inusual. Los más superiores se insertan en la base del cráneo, y los más inferiores comienzan en el sacro y en la cresta ilíaca. Algunos mediales se insertan en la parte posterior de las costillas, y muchos se insertan en los procesos transversos y espinosos de las vértebras. Se construirá la imagen de estos músculos desde adentro hacia afuera. Se muestra una disección de la región torácica media. En el lado izquierdo, todos los músculos paravertebrales están en su lugar, en parte ocultos debajo de una capa de fascia.
En el lado derecho, todos los músculos paravertebrales han sido retirados. No estamos interesados por ahora en estos músculos externos, los elevadores y los intercostales. Ahora agregaremos a la imagen los músculos paravertebrales, comenzando con los que se encuentran más profundos, los músculos rotadores cortos y largos. Cada rotador corto se extiende desde un proceso transverso hasta la base del proceso espinoso de la vértebra superior. Cada rotador largo se dirige al mismo punto a la vértebra supradyacente, es decir, la que está justo una vértebra por encima. Los rotadores están entrecruzados por una serie de fibras musculares oblicuas que juntas forman un músculo largo, el músculo multífido. Cada segmento de multífido comienza en un proceso transverso y se inserta a los lados de los procesos espinosos, 2 o 4 vértebras por encima. Su acción es producir rotación de la parte superior de la columna hacia el lado opuesto. Como músculos erectores de la columna. Forman una gran masa de músculo que se extiende desde todo el sacro hasta la parte superior del tórax. En sus orígenes, están unidos. Discurriendo hacia arriba se separan en 3 músculos un tanto distintos, el espinoso, el longísimo del dorso y el iliocostal lumbar. Los músculos erectores de la columna comienzan en este gran tendón común, que está anclado a los procesos transversos de las vértebras lumbares, a la parte posterior del sacro y a la cresta ilíaca. El músculo espinoso se inserta en los procesos espinosos de las vértebras torácicas superiores. El longísimo del dorso se inserta en las 9 costillas inferiores y en los procesos transversos adjuntos. El iliocostal lumbar se inserta más afuera, en las 6 costillas inferiores. A un lado o al otro. Cuando se contraen en ambos lados simultáneamente, su acción produce extensión de la columna lumbar y torácica, enderezando la espalda cuando nos paramos a partir de una posición inclinada y manteniéndola erguida cuando nos inclinamos hacia adelante. La acción del grupo de erectores de la columna es contrarrestada por músculos de la pared abdominal que veremos más adelante en este video. Por encima de los erectores de la columna y superponiéndose sobre los mismos, están los músculos largos de la parte posterior del cuello, que observaremos brevemente en este punto. Son el esplenio, dispuesto oblicuamente, y el longísimo. Y por debajo de los mismos, verticalmente ubicado, el semiespinoso. Aquí se muestra su extremo superior. Aquí se muestran una vértebra cervical, una vértebra torácica
y una vértebra lumbar. Aquí pueden observarse el cuerpo, el conducto vertebral, el pedículo, la lámina, los procesos transversos, los procesos espinosos, las caras articulares y el foramen intervertebral. En la vértebra cervical, aquí están el tubérculo anterior y el tubérculo posterior de los procesos transversos. Y aquí está el foramen transverso. Se muestran ahora el sacro, el cóccix, los forámenes sacros pélvicos, los forámenes sacros posteriores y el hiato del sacro. Aquí se muestra un disco intervertebral, el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Aquí están los ligamentos interespinosos y supraespinosos, el ligamento amarillo, el ligamento longitudinal posterior y el ligamento longitudinal anterior. Aquí se muestra la columna vertebral. Consiste en 24 vértebras separadas, el sacro y el cóccix. Hay 7 vértebras cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares. El sacro consiste en 5 segmentos vertebrales fusionados. El coxis, nuestra cola vestigial, consiste en 3 o 4 segmentos pequeños. La vértebra cervical más alta se articula con el cráneo. Las vértebras torácicas se articulan con las costillas. Y el sacro se articula con los 2 huesos coxales para formar la pelvis. Cuando se observa anteriormente, la columna parece recta, pero cuando se mira lateralmente, puede observarse que es marcadamente curva. Las vértebras cervicales inferiores forman una curva anterior, las vértebras torácicas forman una curva posterior, las lumbares se curvan de nuevo anteriormente y el sacro se curva marcadamente hacia atrás. Estas piezas de material representan los discos intervertebrales que se examinarán más adelante. Existen marcadas diferencias entre las vértebras de distintas regiones, pero todas tienen algunas características básicas en común. Para comprender estas características, observemos una vértebra torácica típica. Al frente, esta masa cilíndrica de hueso, el cuerpo vertebral, soporta el peso de todo lo que está por encima de la misma. Detrás existe un juego de platillos óseos y proyecciones que tienen 3 funciones: proteger la columna vertebral, proveer inserción a músculos y ligamentos, y articularse con las vértebras adjuntas. Este arco óseo, el arco neural, encierra la médula espinal. El espacio rodeado por el arco y la parte posterior del cuerpo se denomina foramen vertebral. La serie de forámenes vertebrales crea un espacio tubular que contiene la médula espinal. Este espacio se denomina conducto vertebral. Esta parte del arco neural se denomina lámina, y esta parte es el pedículo. Hay una pequeña muesca en el borde superior del pedículo, y otra más grande en el borde inferior. Juntas, las muescas superior e inferior forman esta abertura a cada lado, el foramen intervertebral. De cada foramen intervertebral emerge un nervio espinal. Partiendo del arco neural, se encuentran 3 grandes proyecciones óseas denominadas procesos: un proceso espinoso en la línea media,
y un proceso transverso a lado y lado. También hay 4 procesos articulares fuera del arco neural, 2 superiores y 2 inferiores. Los inferiores se dirigen anteriormente y los superiores posteriormente. Los procesos articulares se articulan con las vértebras vecinas, formando 2 articulaciones sinoviales que permiten el movimiento entre las vértebras vecinas. Se muestra aquí una vértebra cervical típica, la cuarta. Su cuerpo es pequeño. La superficie superior del cuerpo es curva, más o menos en forma de silla de montar. La superficie inferior tiene la misma curvatura inversamente. El foramen vertebral es grande y triangular. El arco neural está formado principalmente por 2 láminas rectas. Los pedículos son cortos. Los procesos espinosos son pequeños y terminan bifurcados. Las caras de los procesos articulares superiores miran hacia arriba y adentro, mientras que las de los inferiores se dirigen hacia abajo y adelante. La masa ósea entre las caras articulares se denomina cara articular. Los procesos transversos emergen de los lados del cuerpo vertebral y también de aquí, de la cara articular. El proceso transverso de una vértebra cervical tiene un agujero, el foramen transverso, por el cual pasa la arteria vertebral. El proceso transverso tiene forma de canal apuntando hacia abajo. Termina en 2 tubérculos, uno anterior y otro posterior, donde se insertan los músculos escalenos. De las 7 vértebras cervicales, las 2 primeras, el atlas y el axis, difieren de las otras de diversas maneras. Se observarán con más detalle en el volumen 4 de este atlas. La 7ª vértebra cervical también se diferencia de las otras en que tiene un largo proceso espinoso que termina en una sola punta y forma esta pequeña prominencia en la parte de atrás del cuello. Las vértebras cervicales forman la parte más móvil de la columna, debido en parte a la forma curva de sus cuerpos, que permite fácilmente la flexión y extensión, y en parte por la pequeña pendiente de sus caras articulares, que facilita la flexión lateral. Los movimientos que pueden ocurrir en la columna cervical son flexión anterior, extensión y flexión lateral para un lado o para el otro. La rotación también ocurre en el cuello. Casi toda ocurre en las especializadas articulaciones entre el axis y el atlas, las cuales se observarán en el video que trata la cabeza y el cuello, en el volumen 4 de este atlas. En este video también se observará cómo el atlas se articula con el hueso que forma la parte inferior del cráneo, el hueso occipital. Las articulaciones entre el atlas y el hueso occipital son denominadas articulaciones atlanto-occipitales. De las vértebras torácicas se tornan más grandes progresivamente de arriba hacia abajo, tal como ocurre desde arriba hasta abajo de la columna vertebral. Cada vértebra torácica se articula con 2 costillas. A cada lado, la vértebra se articula con una costilla en 2 puntos. Al final del proceso transverso aquí,
y donde el pedículo se conecta con el cuerpo, aquí. Se observarán las costillas en la segunda sección de este video. Los procesos transversos de las vértebras torácicas apuntan hacia los lados, y los espinosos apuntan hacia abajo, de modo que la vértebra superior se superpone sobre la inferior. Los procesos articulares son casi verticales, las caras articulares superiores se dirigen casi totalmente rectas hacia atrás, mientras que las inferiores se dirigen hacia adelante. Poco de flexión anterior, de flexión lateral, y quizás de forma sorprendente, de rotación. El cuerpo es grande. Los procesos transversos son pequeños. El proceso espinoso es ancho y apunta casi directamente hacia atrás. Las caras de los procesos articulares superiores de la vértebra lumbar apuntan medialmente, mientras que las de los inferiores apuntan lateralmente. Debido a esta disposición, no hay casi rotación entre las vértebras lumbares. Los movimientos que pueden ocurrir en la columna lumbar son flexión, extensión y flexión lateral a cada lado. Se muestra aquí el sacro junto con el cóccix. El sacro está formado por 5 vértebras fusionadas. De arriba hacia abajo tiene una marcada curvatura posterior. Cuando nos paramos derechos, el sacro se orienta tal y como se muestra aquí. La parte superior de esta superficie dorsal que se dirige hacia atrás forma un ángulo de 45 grados con la vertical. La parte superior de esta superficie pélvica que mira hacia adelante es más horizontal que vertical. En la superficie dorsal hay 2 procesos articulares para la quinta vértebra lumbar. El disco intervertebral más inferior tiene forma de cuña. Su forma se debe parcialmente a la muy marcada curvatura de la columna entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. La parte más anterior del sacro se conoce como el promontorio sacro. El conducto vertebral continúa hacia abajo por la parte de atrás del sacro. Desde adentro del conducto vertebral, los ramos anteriores de los nervios espinales S1 a S4 emergen de estos forámenes sacropélvicos. Los ramos posteriores emergen de estos forámenes dorsales sacros. El conducto vertebral termina en esta apertura, el hiato del sacro, que tiene forma de V al revés. Esta superficie auricular curva se articula en cada lado con la parte superior del hueso coxal para formar la pelvis. Las articulaciones entre el sacro y los huesos coxales son las articulaciones sacroilíacas. Estas articulaciones no permiten ningún movimiento. El borde ancho de cada hueso coxal unido al sacro es la cresta ilíaca. Es un punto importante.
Aquí hay un disco intervertebral, que conforma un gran cojín de fibrocartílago firmemente anclado al cuerpo vertebral, arriba y abajo en toda su circunferencia. Si se hace un corte en el disco y se observa desde arriba, puede verse que está hecho de láminas concéntricas de material. El disco consiste en un anillo externo de fibrocartílago duro, denominado anillo fibroso, y un centro suave de un material casi líquido, denominado núcleo pulposo. El disco es lo suficientemente sólido como para transmitir el peso del cuerpo y lo suficientemente flexible como para permitir el movimiento entre vértebras. El lado del disco intervertebral forma el margen anterior del foramen intervertebral por el cual emergen los nervios espinales. En primer lugar, los ligamentos interespinosos, que se muestran aquí, discurren desde el borde inferior de un proceso espinoso hasta el borde superior del siguiente. Ahora se añade a la escena el ligamento supraespinoso. El ligamento supraespinoso emerge con los ligamentos interespinosos. Discurre a lo largo de la columna vertebral, conectando las puntas de los procesos espinosos. El ligamento supraespinoso sirve como punto medio de inserción para varios músculos importantes, como se verá más adelante. Estos ligamentos ayudan a limitar la flexión de la columna. La estructura o estructuras que principalmente limitan la flexión de la columna vertebral son una serie de ligamentos cortos que unen las láminas, conocidas de manera colectiva como ligamento amarillo. El ligamento amarillo se encuentra frente a las láminas. Para observarlo se corta a nivel de los pedículos de todas las vértebras a lo largo de esta línea para identificar las láminas desde adentro. Aquí está el ligamento amarillo. Se extiende de una lámina a la siguiente a lo largo de toda la columna. Aquí, por donde se ha cortado, se puede ver su destacable grosor. El ligamento amarillo, compuesto de tejido amarillo fibroelástico, deriva de allí su otra denominación flavum, que significa ligamento amarillo. Observemos ahora dos ligamentos que unen a los cuerpos vertebrales, los ligamentos longitudinales anterior y posterior. El anterior es el más fuerte de los dos y se muestra aquí. El ligamento longitudinal anterior cubre la parte anterior y los lados de los cuerpos vertebrales. Discurre a lo largo de toda la columna vertebral. Se cortará por esta línea para observarlo mejor. El ligamento longitudinal anterior es grueso y fuerte. Se inserta en los bordes superiores e inferiores de cada cuerpo vertebral. Limita la extensión de la columna. En extensión, la tensión del ligamento longitudinal anterior ayuda a prevenir el movimiento anterior y posterior de los cuerpos vertebrales entre ellos. El ligamento longitudinal posterior discurre a lo largo de la parte posterior de los cuerpos vertebrales. Para observarlo, se dividen los pedículos a lo largo de esta línea también, y se examinarán los cuerpos por sí mismos. Aquí está el ligamento longitudinal posterior. Es angosto sobre cada cuerpo vertebral, y se ensancha para cubrir la parte posterior de cada disco intervertebral. El ligamento longitudinal posterior ayuda en menor medida a limitar la flexión de la columna vertebral. Los procesos articulares, las articulaciones posteriores. Cada articulación posterior está rodeada por un ligamento capsular que es lo suficientemente laxo como para permitir una pequeña cantidad de movimiento entre dos vértebras. El ligamento capsular no es muy fuerte, pero las caras articulares son fuertes de por sí. Debido a que las superiores miran hacia adelante y las inferiores hacia atrás, las caras articulares evitan que la vértebra superior se deslice hacia adelante por encima de la inferior.